¿Se acuerdan de esa escritura? ¿O ya no se acuerdan? Y donde nos enseña, ¿verdad? Que debemos de vivir y de caminar y de depender del Señor. Aquí, ahí no hay soberbia, no hay altivez, ahí no hay lo que yo pienso, ahí no hay que yo creo, es lo que Dios dice, totalmente en una dependencia. Porque si no es de esa manera, el Señor pues puede permitir algo que desinfle el globito. Y Él lo puede hacer, porque Él nos ama. Él nos ama y por eso es que Él quiere que vivamos de esa manera. Vamos a continuar con la ayuda del Señor en esta hora de la mañana. Quiero que leamos aquí, para introducirnos en la enseñanza, en el libro del Apocalipsis, capítulo 1. Interesante, que vamos a leer el versículo 1. Ya todos lo tienen ahí. Apocalipsis 1, verso 1, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Vamos a tomar esta escritura, ya que dice aquí que la revelación de las escrituras, de la palabra del Señor, de aquello que Dios ha tenido en su corazón, es dada a Jesucristo, y también por medio de Él es dado a conocer. Entonces es precioso ver lo que aconteció en la vida del Señor Jesucristo, como dice la palabra del Señor, que el Verbo se hizo carne. Y aquellos que le vieron daban testimonio. Dice: y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ellos daban testimonio y se gloriaban de haber visto esa gloria, ese Verbo que se hizo carne, esa realidad de Dios en la tierra, caminando con ellos y enseñándoles. Pero también dice la palabra del Señor que esa revelación fue dada de Dios a su Hijo, y su Hijo la ha dado a su iglesia, a sus siervos. ¿Sabe qué es usted? ¿Para qué fuimos salvos nosotros? ¿No dice que el Señor nos salvó para que le sirvamos? ¿Sí o no? Aparte de ser hijos, somos siervos. Tenemos un llamado a ser siervos. Y dice que esa revelación fue manifestada, fue dada a sus siervos. Así que es precioso ver lo que sucedió en la persona del Señor Jesucristo, pero también es precioso ver lo que el Señor Jesucristo está haciendo en su iglesia. Precioso. Por eso no es una cosa que a mí no me interesa cómo vivo, qué digo, cómo camino, cuáles son mis acciones y cuáles son mis reacciones. Claro que sí me interesa, porque lo que debo de vivir aquí, debo de tener cuidado que glorifique a mi Salvador, al Señor de mi vida, a mi Dios. Porque para eso el Señor se manifestó a mi vida, y para eso se ha revelado, para que haya un andar, haya un caminar donde realmente Él reciba la honra y la gloria, donde Él se pueda ver en cada uno de nosotros. ¿No dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor? A veces pensamos que es caminar con la cabeza agachada y con las manos así.
No, no. Tiene que ver con la realidad. Usted y yo somos santos por causa de aquel que es santo. Cristo es el santo. Y usted y yo somos santos por Él. Por Él. No por lo que nosotros hagamos. Es por la santidad de Él. Así que es muy importante. Y hoy vamos a hablar de la importancia del fundamento. ¿Sabe usted que si no hay fundamento, no se puede edificar? No se puede edificar. Y sabe que para edificar debe de haber fundamento. Recuerdo que, y el fundamento, los principios es lo más difícil. Recuerdo cuando se construyó este lugar, si usted podía ver lo de la carretera, todo lo demás, lo que era el piso, se veía nada. Se veía así como nada. Pero una vez que fue siendo construido el edificio, y una vez que fue terminado, ya se podía ver mucho más grande que cuando aún nomás estaba el puro cimiento. Pero el cimiento es con una finalidad. Es con una finalidad. Y es importante, cuando se pone el cimiento no se ve, casi no se ve. Pero una vez que es puesto el cimiento y se empieza a edificar, entonces se empieza a ver. Y eso es lo que tenemos que ver, la importancia de ese cimiento, conocida como la simiente, que es una simiente santa. Y espero que el Señor nos ayude a que podamos verla, porque es de esa manera que el Señor va a edificar nuestras vidas. Si Él no ha puesto fundamento, no se puede edificar. Pasarán años y años y años y años y usted y yo no seremos edificados. Pero si Él ha puesto fundamento, si de veras Él empezó la obra que dice 1 Corintios, Él es fiel para terminarla. Él va a terminar esa obra. Y esa es nuestra confianza y es nuestra seguridad, porque es Dios quien lo dice, es Dios quien lo promete, no el hombre. Y yo le aseguro que tómese lo que se tome, pero Él lo va a llevar a cabo. Así que es muy importante que veamos, hoy vamos a ver la importancia del fundamento. Muy importante. Porque pudiera ser que uno estuviera arando en tierra ajena. Pero es muy importante que veamos esto. Precioso ver la iglesia, una iglesia que realmente ha recibido, que realmente Dios está obrando en ella, como hemos visto uno de los ejemplos, ¿verdad? La iglesia de los colosenses. Una iglesia preciosa, como todos, ¿no? Pero en diferentes localidades. La iglesia de Corinto es preciosa, pero también nos enseña y nos habla de los conflictos, problemas que había ahí y muchas cosas. Pero la iglesia de Colosia era una iglesia que dice que manifestaba el amor hacia el Señor y el amor hacia los santos. Era una iglesia tierna, era una iglesia hermosa, que había recibido, y porque había recibido podía dar. Podía dar. ¿Y sabe usted que tenemos un llamado a ser una iglesia tierna? Una iglesia tierna en el aspecto de ternura, pero con un llamado de alcanzar madurez. ¿Verdad que un bebé cuando nace es preciosísimo? ¿Verdad que sí? Hermoso bebé. Y cuando uno crece dice que se pone más feo. Pero lo que lo pone feo es el pecado. El pecado. Pero un bebé cuando nace es hermoso porque se ve su piel tierna, hermosa. Tierno, hermoso. La iglesia ha sido llamada a ser una iglesia tierna, pero sin olvidar
que tiene un llamado también a ser madura. Madura. No dejando de ser tierna, con un llamado a la madurez. De ser madura, de tal manera que así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras y glorifiquen a quien. Y para que se cumpla lo que dice, por sus frutos se van a ¿qué? Se van a conocer. Nos vamos a dar a conocer por nuestros frutos, por nuestra forma de ser. Es precioso lo que estamos viendo. Así que para ello, quisiera que fuéramos aquí al Salmo, capítulo 11. Un salmo bastante conocido. Salmo capítulo 11. Ya todos lo tienen. Dice el versículo 1, ¿lo tienen? Nada más son 7 versículos, pero vamos a leer aquí los primeros versículos. El Salmo 11:1 dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en lo oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Ese es un versículo bastante conocido, ¿sí o no? Muy conocido. Pero aquí lo que quiero que veamos es, por ejemplo, esta palabra era dirigida a quién. De parte de Dios, porque se trata del Mesías, palabra mesiánica, pero a una persona. A una persona. Y esa persona, pues conocido como David, el salmista. El salmista. Y en un tiempo que David era perseguido por Saúl mismo, por el ejército, pasaba tiempo muy crítico, muy difícil, una circunstancia muy tremenda, un tiempo muy difícil, donde de verdad se requería de que hubiera realidad de Dios en su vida para que no fuera a realmente equivocarse. Se necesitaba, las circunstancias Dios las usa para probar lo que hay en nuestro corazón. Dios no cambia a nadie con circunstancias, eso que quede muy claro. Dios no cambia a nadie con circunstancias, Dios cambia los corazones y las vidas con su palabra. Con su palabra. Las circunstancias solamente las usa el Señor para probar lo que Él mismo ha puesto en el corazón de una persona. Si es que ha tomado las cosas o no esa persona. En tiempos muy críticos, y Dios permite que los días malos, las circunstancias tremendas, Dios las permite con el propósito de conocer, no porque Él ignore, sino para que nosotros también veamos si es que realmente hay realidad del Señor en nosotros. Aquí David tiene sus amigos, aun cuando David era perseguido, él tenía cierta cantidad de hombres que le cuidaban, que estaban a su alrededor, que velaban por él, que cuidaban por él, pero era un número muy inferior al número de soldados que usaba Saúl, con que buscaba a David. Y sus amigos, aquellos que confiaban, aquellos que habían estado en la cueva de Adulán con David y les había enseñado a depender de Dios, a creer en Dios, a buscar al Señor, todas esas vidas que habían sido restauradas estaban aquí alrededor de David, y ahora le dicen que huya, que escape.
creían en Dios también, pero veían la situación y podían decirle: lo mejor es que rápido, vete, tu vida está en peligro. Es una situación muy crítica, muy difícil. Debes de tomar una decisión y ya. En otra palabra, no podremos protegerte, no podremos ayudarte, pero tú puedes escapar lo más pronto que puedas, como cual ave vuela a los montes para escapar. Y David dice: no, es que yo he confiado. No es que yo confío, no es que yo confiaré, es que yo he confiado en Jehová. No estoy pensándola, es que eso ya es un hecho. No estoy pensando, es un hecho. Mi vida está en las manos de Dios y está en el cuidado de Él desde que Él vino a mi vida. Él tenía experiencias, había pasado tiempos críticos, tiempos difíciles. Y ahora dice: no estoy confiando, no voy a confiar, no dice: yo he confiado en Jehová. ¿Cómo dicen ustedes que escape? Entendamos que, hermanos, este andar puede ser muy diferente. No pensemos que todo el mundo va a caminar de la misma manera. Sí, si realmente hay realidad del Señor en nuestras vidas, sí. ¿Sabe? Que yo glorifico al Señor por cosas que he escuchado de personas que han estado en situaciones tan difíciles, tan críticas, muy difíciles, situaciones de momentos que no saben qué hacer, pero que Dios les ha dirigido para mantenerse con los ojos puestos en Él. Y eso sí que no es fácil. No es fácil. Le puedo decir lo que he escuchado. Le puedo decir por qué es tan importante el fundamento, por qué es tan importante la realidad del Señor en nuestras vidas. No es que cuando estemos bien, nos tengamos un buen tiempo, eso es cuando podamos testificar y podemos decir: no, es que mire, yo confío, he confiado. Sí, confiado cuando todo va bien, pero cuando todo va mal. Una persona le decía a otra, le decía: ¿sabes qué? Está todo acabado, todo terminado. La persona le respondió y le dijo: sí, yo entiendo, conozco, yo sé, respeto su posición, sé lo que usted dice, entiendo, lo comprendo, pero yo confío en Dios. Yo confío en Dios. Qué tremendo que en el momento más crítico que usted pueda decir en el mundo espiritual, que lo escuche el mundo espiritual, cuando no es una cosa porque usted se siente bien, sino en el momento más crítico pueda dar testimonio de que usted confía, ha confiado. En Jehová he confiado. En el tiempo más crítico. Precioso. Por eso, esa revelación, eso fue dado al Señor Jesucristo, pero Él también nos la ha dado a nosotros. Y hemos podido ver, vimos a través de su palabra, vemos cómo lo que Él pasó, cómo caminó, cuál fue su testimonio delante de aquellos que lo vieron, y aún nosotros lo vemos a través de su palabra. Y Él dijo: ejemplo os he dado. Amén. Ejemplo. ¿Usted cree que Él no puede llevarnos adelante en tiempos tan difíciles, tan críticos? Pero ¿qué sucede si usted permite
Si usted permite que alguien que no tiene una convicción de parte de Dios venga y le diga, ¿sabes qué? Está todo terminado. Aquí no hay solución a esto. Mira, yo creo en lo que tengo aquí en la mano. Eso es en lo que yo creo. Aquí no hay otra cosa. Yo creo en esto. Yo creo en lo que tengo en la mano. Si lo tienes en la mano, no digas que crees. Porque la fe no es para lo que se ve. La fe es para lo que no se ve. Amén. Si lo vemos, ya no tienes que tener fe. Es importante que entendamos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En medio de una situación y de un ambiente como el que estamos viviendo, debemos de continuar, y solamente porque somos de una simiente que no retrocede. Que no retrocede. No permitamos que el enemigo nos robe lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Él puso fundamento. Y el fundamento es firme, dice 1 Corintios 3:11. El fundamento es firme y lo ha puesto Dios. Él lo puso para ser edificados nosotros. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Por eso dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si permites que el enemigo te robe lo que el Señor ha puesto en tu corazón, ¿qué has de hacer? ¿Qué has de hacer? Nada. Porque una vez que eso ha sido quitado, ya no puede haber ahí nada. Por eso la situación, podemos realmente, en el tiempo que vivimos, en una generación, usted y yo, los que sean de mi edad, por ahí más o menos, o me siguen, ¿qué estamos diciéndole a la generación que viene después de nosotros? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? ¿Qué les estamos aconsejando? De verdad, eres un profesionista, eres una persona que gracias a Dios terminaste una carrera, pero no se te olvide que por encima de todo está Dios. Y sin Él no podrás salir adelante, porque dice que separados de Él, ¿sabes cuánto podemos hacer? ¿Ah? Le podemos decir a la generación después de nosotros, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Separados de Dios, nada puedes hacer. Absolutamente nada. Que no te vayan a robar lo que Dios puso en tu corazón a través de su palabra. Que tú puedas continuar siendo ese profesionista, siendo esa vida donde tú puedes dar testimonio donde te encuentres, pero sin permitir que te roben lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque si fueren socavados esos fundamentos, ¿qué ha de hacer una persona? Nada. Nada. Sabemos que en este país, el país está en una decadencia porque han sacado al Señor de los corazones. No decir, a veces decimos de las escuelas y todo, no, de las escuelas no. Han sacado la palabra de los corazones, donde le han enseñado una generación donde no tienes que depender de Dios, tú puedes valértelas por ti mismo. Es una equivocación muy grave. Podemos decirle a los que nos siguen, podemos decirle, no permitas eso, nunca lo vas a permitir. Tú puedes ser la persona que Dios ha querido que seas. Primero, un hijo, un siervo, una hija, una sierva.
y enseguida ser un profesionista. ¡Qué bueno! Pero no permitas que el enemigo vaya a robar lo que Dios puso en tu corazón. Acuérdate, separado de Él, nada puedes hacer. Nada, absolutamente nada. Hermanos, si nosotros hemos privado aún hasta a nuestros hijos y no les hemos enseñado que es importante es depender de Dios, nosotros les hemos robado a ellos. Les hemos robado. Porque no ministramos, no les hemos enseñado la importancia de la realidad de Cristo en una vida, en una persona. Por eso cuando hablamos de los jóvenes, cuando hablamos de los adolescentes, cuando hablamos de los niños, si es que los jóvenes se llegan a ir al mundo, la pregunta es ¿por qué se fueron? ¿Tendrían o no tendrían? Cuando hablamos de fundamento. Muy importante. Muy importante. Veamos, por ejemplo, aquí que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer? Pues nada. Pero veamos, por ejemplo, cuando alguien tiene, hermanos, ¿qué ha de pasar con ellos? ¿Qué ha de pasar con esa vida que realmente tiene? Aunque se vea gris, aunque se vea, hermanos, no veo muy claro la situación conmigo, con mis hijos, pero espere, si sus hijos tienen esa simiente, al tiempo del Señor, el Señor va a llevar a cabo. Porque fiel es el que empezó la obra y es fiel para terminarla. Aquí, cuando hablamos de qué ha de hacer, nada. ¿Qué puede hacer? Nada. Si fueren socavados, si no los tiene, si fueron sacados, ¿qué ha de hacer? Nada. ¿Y por qué? Porque no lo tiene para continuar, para seguir siendo edificado. No tiene. Hebreos capítulo 6. Quiero que vayamos aquí. No tiene. Y aquí sí que tengamos mucho cuidado porque Hebreos 6 es diferente. Hebreos 6. Veamos aquí los primeros 2 versículos. Aquí es que estos tenían. Pero dice aquí, empieza esta lectura, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección quiere decir madurez. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y el versículo 3 dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a ver, aquí esto dice que lo tenían, pero había que dejar principio, había que, en otra palabra, no mantenerse ahí, no quedarse ahí, sino que había que, en otra palabra, crecer, ser edificados. Pero ellos estos tenían. Cuando habla, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. Usted conoce lo que quiere decir la palabra rudimento. Rudimento. Esa palabra, sabe usted que tiene o se aplica o se puede usar como cuando una mujer concibe. Y en sus primeros días, ¿sabe cómo le llaman? En los primeros días, bueno, el salmista David, bíblicamente lo hablamos, el salmista decía,
El salmista decía, mi embrión vieron tus ojos. ¿Cómo le llaman? Embrión. Es un ser, es un órgano, pero no está formado. Está ahí, pero no está formado. Está todavía que deformado. Pero ya empezó. Ya hubo simiente y está ahí, ya fue concebido, está ahí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Hay que esperar. Y pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo, y eso va siendo formado, al grado que llega el momento que eso que fue un empiezo y que estaba deformado, fue formado, y ahora es dado a qué? Es dado a luz. Es dado a luz. Nosotros, la seguridad de que el Señor empezó esa obra en nosotros. Ahora, mantengamos los ojos puestos en Él. Ya fuimos enseñados, recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Se nos enseñó que había que haber arrepentimiento, había que confesarlo como nuestro Salvador personal, había que bautizarnos. Sí, puede ser bautismo en agua, hay muchos bautismos. Había que confesar nuestro pecado. Todo eso se nos ha enseñado. Pero el Señor dice, eso aquí hay que ir dejando. No podemos quedarnos ahí, en eso solamente, en eso no. Hay otras áreas que hay que caminar, hay que aprender. Y vemos aquí que cuando se tienen esos principios, cuando se tiene ese fundamento, entonces el versículo 3 podemos verlo de esta manera. Y esto haremos. Y esto haremos si Dios en verdad. ¿Qué sucede cuando una persona tiene a cuando no tiene? Cuando no tiene, ¿se puede hacer? No. ¿Se puede edificar? No. ¿Se puede madurar? No. Pero cuando tiene, ¿se puede llegar? Sí. ¿Y cómo? Pues en los designios de Dios, en lo que está en el corazón de Dios. Fuimos salvados para que Cristo sea formado en nuestras vidas, hasta que todos lleguemos a tener la estatura del varón perfecto, Cristo, para que Él sea glorificado y exaltado en todo. A Él sea toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Esto haremos si Dios en verdad lo permite. Teniendo, podemos entonces caminar, podemos seguir adelante. Y lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque Dios así lo quiere. Esto haremos, vamos a dejar, pero vamos a seguir adelante. Y esto haremos si Dios así lo permite. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios que crezcamos? Claro que sí. ¿Que le conozcamos? Claro que sí, para que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Claro que sí. ¿Por qué es que una persona se vuelve atrás? ¿Por qué es que una persona se puede ir hacia? Eso no quiere decir que no hay una equivocación. Siempre pienso en las 10 vírgenes que todas cabecearon y en algún momento todas durmieron. Todas. En nuestra vida, hermanos, en un descuido puede ser que usted y yo estemos cabeceando, estemos desapercibidos, pero de repente el Señor empieza a hablar otra vez y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás así? Ve a buscarme, ve a escudriñar mi palabra. Necesitas alimentarte para que sigas adelante. Tiempos difíciles, tiempos críticos, sí. Las circunstancias no cambian a nadie. El que cambia es Cristo. Cuando Él realmente ha obrado y ha empezado la obra en nosotros,
hermanos, pasará el tiempo, pero el Señor va a terminar eso que Él empezó de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque esto hará si está lo principal o primordial, la simiente en nosotros. Un embrión, si hubo un empiezo, para que haya una culminación, para que haya un desarrollo. Entonces, principios, fundamentos, es muy importante. ¿Cómo se puede edificar en un lugar donde no hay fundamento? No se puede. No se puede. ¿Sabe usted que es precioso? Uno se da cuenta cuando realmente hay fundamento en una vida. ¿No le ha tocado a usted platicar a veces en grupo? Está platicando con hermanos, ¿sabe? Se pone a hablar de la palabra de Dios sin chocar, porque hay veces que se vuelve uno chocante, pero hay momentos que el Señor abre la puerta y el momento preciso y el tiempo del Señor, cuando Él mismo nos empieza a llevar a que estemos comentando de su palabra. Y empieza a haber algo armónico, algo precioso, donde hay un amén. Ah, sí, hermano. Ajá, amén y amén. Y empieza a decir y otro, amén, hermano. Sí, es cierto. No hay una situación de contradecir, no hay una cosa de discutir. No, es un momento de ser edificados. Compartimos teniendo el sentir, no el nuestro, sino el de Cristo. Precioso. Por eso es muy importante que entendamos esto. El Señor quiere realmente obrar en nuestras vidas. Esto haremos, Señor, esto haremos, si así en verdad tú lo permites, si así tú lo quieres. Muy importante que podamos ver esto. Aquí, cuando hablamos dijimos que principio, fundamento, Isaías 28, Isaías 28, aquí es Antiguo Testamento. Fundamento, ¿qué ha de hacer? Dice el versículo 16, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto, ¿en dónde? Hay una localidad hay un lugar donde fue puesto, ¿qué? El cimiento. Localidad, ¿ven? No es en cualquier lugar, sino hay un lugar donde dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Ay, ¿sabe cuando uno se apresura? ¿Qué le decían al salmista? ¿Qué le decían al salmista? Huye, cual ave. Cuando uno está pasando en una situación crítica y luego le vienen con un consejito de esos, ¿qué cree que no hará uno? ¿Qué piensa que no hará uno? Sí, ya está deshecho, ya está la misma situación, lo hace estar inquieto, lo hace, no sabe qué hacer, etc. Y luego viene alguien con un consejito así: huye, ve, haz esto. ¿Y será la voluntad de Dios? Aunque no sea, tú ve y hazlo. Hazlo. Qué tremendo es cuando se dice: no, espera, consulta al Señor, dile si esa es la voluntad de Él. ¿Qué conoces acerca de su palabra? ¿Sabes? El fundamento es firme,
Y este fundamento lo ha puesto Dios y no lo ha puesto en cualquier lugar, lo ha puesto en su iglesia. ¿Para qué? Para que seamos edificados. Para que podamos realmente caminar en base a aquello que el Señor nos ha estado enseñando. Por eso es precioso la revelación, lo que el Señor está dando, sí, pero es precioso cuando realmente vemos que la iglesia, las vidas están caminando basadas en lo que conocen de la palabra de Dios. Muy, muy importante. Por tanto, el Señor dice así: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada. Una piedra aprobada, en otra palabra, usted sabe lo que es cuando dice aprobada, lo que el Señor Jesús sufrió. Nuestra salvación está fundamentada en su persona. ¿Retrocedió o se mantuvo firme a pesar de lo que iba a pasar? Y siempre decía que no se echa mi voluntad sino tu voluntad, Señor. De esa manera, piedra aprobada, angular. Usted sabe lo que tiene que ver eso. Se conoce de una piedra para construir de varios ángulos. Puede ser de esquina, puede ser hacia arriba, puede ser hacia arriba, pero de tal manera que solamente en esa roca que es Cristo es que usted y yo puede ser edificado. Y hay muchas formas, pero mientras Él lo esté haciendo, probada, angular, preciosa, de cimiento estable, y el que creyere no se apresure. No se apresure. ¿Usted cree que estamos viviendo tiempos muy difíciles? Con lo que estamos pasando de la pandemia, el país y todo, y ahora todo lo que se menciona de posibilidades de guerras y de tanta situación que pudiera ser trágico, pudiera ser muy difícil. ¿Qué hará usted y yo? ¿Qué haremos? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar quietos? Y vamos a decir que escrito está en su palabra que todo eso sucederá y que al final del tiempo eso va a suceder. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar para que Dios establezca nuestro corazón, establezca el corazón de los hermanos donde quiera que se encuentren, donde quiera que esté esa amada iglesia, ese pueblo de Dios, donde vaya a estar, Señor, ayuda a mis hermanos a que permanezcan firmes hasta el final. Porque está escrito en tu palabra que esas cosas vienen. Y si no se cumple, entonces no es tu palabra, entonces es palabra de hombre. Pero dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero su palabra va a permanecer. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente está ahí para mantenernos en un tiempo como el que estamos viviendo? No es que, hermanos, no es que vayamos a recibir, es lo que ya recibimos, es lo que nos ha de ayudar. Porque fiel es aquel que empezó la obra, es fiel para terminarla. Amén. ¿Sí o no? Muy importante, muy importante, importantísimo. El Señor nos ayude. Veamos, cuando estamos hablando de una iglesia de vidas que tienen fundamento, que hay realidad de Dios en sus vidas, cómo caminan, cómo son. Y estamos hablábamos de la iglesia de Colosio. Veamos aquí, vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, que todos lo tienen.
Versículo 3, vamos a empezar a leer por el verso 3. Dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Verso 5: a causa de la esperanza que os está guardada, ¿en dónde? En los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, ¿de qué? Del Evangelio. Hay cuando menos aquí que podemos ver, especialmente en el tiempo, por los tiempos que estamos viviendo, está aquello cuando hablamos de palabra verdadera. Por eso es que es muy peligroso los tiempos que estamos viviendo también. Porque una cosa es, por ejemplo, la mistura, lo verdadero, la palabra verdadera, palabra cumplida, palabra que Pablo decía: fui llamado a predicar ese evangelio, esa palabra cumplida. Hablamos de la palabra verdadera, del evangelio. Hablamos de mistura también y hablamos de herejía. Cuando una persona no tiene conocimiento de la palabra y no se ha desarrollado en la palabra de Dios, se le puede enseñar una mistura y le puede decir amén. O se le puede enseñar una herejía completamente fuera, invento, pensamientos de hombre, y decir amén. Porque la persona no se ha desarrollado. Dijimos que edificado tiene que ver con crecimiento, perfección, tiene que ver con madurez. ¿Qué tenemos que hacer? Hablamos de tiempos, de circunstancias. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el que ha creído en el Señor, no se apresure, no haga cosas locas. Espérese. Espere y confíe en el Señor. A ver qué es lo que el Señor va a hacer. ¿De qué manera el Señor nos va a sacar adelante? Hay veces que no entendemos cuando decimos que todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor. De repente el Señor empieza a mover las cosas y vemos cosas que de verdad nunca hubiéramos vivido ni hubiéramos experimentado si Dios no hubiera permitido lo que permitió. Y a veces no entendemos y no pensamos. Cuando vemos que dice todas las cosas nos ayudan a bien de los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan. Pero decimos, pero ¿cómo si lo que estoy pasando es tremendo? Bueno, espera. Y vas a ver que lo que viene te vas a quedar impresionado. Porque así Dios lo ha prometido y así Dios lo ha de cumplir. Espera. Pero aquí vemos esto. Estos hermanos habían recibido buena enseñanza. Había fundamento en sus vidas y porque había fundamento se podía continuar enseñando y edificando. Hablamos de que, hermanos, donde hay fundamento, donde hay realidad, se puede ministrar, se puede platicar y se puede hablar abiertamente. No se le saca vuelta, no hay rodeos en la administración porque hay realidad en las vidas. A veces se encuentra uno en una situación porque no hay realidad, quiere sacarle vuelta a todas las cosas porque sabe que lo va a ofender a la persona. Hermanos, estamos de acuerdo que no estamos acá para ofender a nadie. Es la palabra del Señor lo que se ministra. Y si esta palabra nos ofende, ni modo. Pero el que hace la herida también dice que la puede sanar. Amén. Si Él nos hace la herida, Él ha prometido sanarnos. Si es porque es lo que Él nos enseña. Amados, por eso es muy importante que veamos esto. Habiendo oído de vuestra fe
en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva que esa palabra, siendo realidad, irá a obrar y lleva. Isaías, ¿se acuerdan? 55:11, cuando dice que su palabra no vuelve vacía donde él envía. Se cumplirá el propósito, siempre se cumplirá el propósito. Dice esta palabra que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. En verdad. Hermanos, ¿se acuerdan de esa experiencia? Digamos que ha habido un enfriamiento, digamos que ha habido un cabecear, ha habido un dormir, pero la experiencia que tuvimos de que Cristo vino a nuestras vidas, eso no se nos ha olvidado. Y sabemos que fue una realidad. Y estamos esperando y confiando en el Señor. Él es el fundamento, Él es el que empezó esta vida en nosotros. Amén. Y Él ha prometido llevarnos adelante. No sé cómo lo va a hacer, pero Él lo ha prometido hacer. Así que cuando hay fundamento, se puede edificar. Por eso dice aquí en este mismo libro, y con esto estamos terminando, aquí, capítulo 2, versículo 6, le da vuelta a su libro, a su Biblia, a su hoja, capítulo 2, versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Luego, ¿qué dice el verso 7? Arraigaos, hablando de cimiento, hablando de raíz que va hacia abajo, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de fe. ¿O qué dice? Que demos gracias solamente al Señor cuando todo va bien. Una persona madura y una persona que está confiando en el Señor, en las buenas y en las malas, da gracias a Dios, ¿sí o no? Una persona decía, doy gracias a Dios por lo que Dios ha permitido que haya pasado en mi vida. Doy gracias a Dios porque Dios lo permitió. Hermano, no es fácil oír eso. Lo que ha vivido esa vida. El proceso, pero también que pueda oír, doy gracias por lo que Dios ha permitido. Eso no lo dice cualquiera. Eso lo dice alguien que tiene realidad de Cristo en su vida. Porque sabe que aún en los tiempos difíciles, nuestra responsabilidad es darle gracias al Señor. Gracias por haberme permitido, Señor. Sé que esto es para bien. No sé cómo, Señor, pero tú lo has permitido. Te doy gracias, Señor. Ayúdame. Cuando hay fundamento se puede edificar y se puede sobreedificar. Hermanos, algo precioso. Es muy tremendo cuando se quiere edificar sin fundamento. Si un edificio para hacerle otro nivel necesita ver si tiene buenos cimientos, sí o no. Edificar y sobreedificar. Por eso es muy importante que entendamos lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 11, que todo lo que se vaya a hacer tiene que ser probado. Probado por el Señor. Así que en este andar, ¿usted cree que podemos caminar y decir que somos cristianos sin que nos pase nada?
y así pensar que somos el pueblo de Dios y que el Señor nos cuida y nos guarda, y por eso no, Él nos cuida y nos guarda. Y está al tanto de todo lo que está pasando en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Confiar en que Él empezó la obra en nosotros y Él es fiel para terminarla. Y lo va a hacer. Nos va a llevar adelante. Vamos a estar en pie y vamos a estar terminando por ahí.